Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Es tiempo de misterios. 2 horas tenemos por delante, hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Noche os hemos preparado, escuchad. Estas profecías nos han atemorizado durante 2000 años. Desde la muerte y resurrección de Jesucristo, ha habido muchos falsos mesías que aseguraban que el fin estaba cerca. Sin embargo, todo el mundo sabe, ateos, cienciólogos, hindúes, cristianos, católicos o judíos, todo el mundo sabe que estamos al borde del apocalipsis. ¿Estamos al borde del apocalipsis? Ese será esta noche nuestro primer tema. El objeto de nuestro primer tiempo y de nuestro estudio. Queremos conocer si son ciertas las profecías, las señales que, según dicen, ya se están cumpliendo. Será nuestro primer argumento. Habrá más. Más misterios y enigmas por descubrir. Estos son nuestros planes de hoy. Acompáñanos para descubrir si ya están sonando esas trompetas del apocalipsis.
saber si están sonando esas trompetas, nos vamos a saludar a nuestro primer invitado hasta Cantabria, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Es un placer hablar contigo siempre. Y yo que estés aquí en el programa. Licenciado en Geografía e Historia, escritor, investigador. ¿Por qué ahora... ¿te gusta la magia? No es que me guste, creo en ella. A pies juntillas, sí, claro que me gusta. Tanto una como la otra he leído en algún sitio, tanto la blanca como la negra, ¿existen las dos? Me gusta la blanca, ya que estamos en espacio en blanco, pero la negra sí que existe. Y hay que andar con cuidado con ella, ¿no? Ya te digo, sí. Bueno, ¿y por qué esta preocupación por el apocalipsis ahora en este nuevo trabajo que está a punto de editarse? ¿Por qué? ¿Estamos cerca de él ya? Me preocupa el tiempo, básicamente, más que el apocalipsis, que como te diré después, yo lo relativizaría. Me preocupa el tiempo y la interpretación que del tiempo se hace, porque realmente el libro efectivamente habla de las profecías, habla de tal vez esas señales que habéis mencionado, pero sobre todo es el tiempo. El tiempo, si lo consideras lineal, como hacen los cristianos, ha habido una creación, un supuesto pecado original, una redención y tiene que haber, según esa teoría, un juicio y por tanto se acaba la historia. Pero ¿qué sucede si el tiempo no es lineal sino cíclico, como proponían pues los mayas, los persas, los griegos? Entonces tal vez no tengamos que hablar de el apocalipsis, sino de uno de los apocalipsis que pudo haber habido. Curioso. Pues bienvenido al programa. Vamos con la información y nos metemos en ello, ¿te parece? Encantado. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Llamada gratuita, ya sabéis, y las líneas sociales ya abiertas y en marcha. Y vamos con más datos. Queremos conocer si estamos ya en el fin de los tiempos. Todas las civilizaciones de la historia se han imaginado su propio final. De hecho, Apocalipsis es una palabra griega que puede traducirse por revelación, el descubrimiento de algo oculto a la humanidad. La clave para descodificar la profecía está aquí, en el libro de la Revelación, el último libro del Nuevo Testamento. El libro de la Revelación fue escrito por un profeta llamado Juan de Patmos alrededor del año 100 después de Cristo. Es el más misterioso y profético de todos los libros de la Biblia. El libro de la Revelación o del Apocalipsis nos representa un cuadro de total devastación en la tierra como preparación para el día del juicio final. Es el plan maestro que concibe Dios para el fin del mundo. Y este libro de la Revelación nos dice que ese plan maestro está escrito en un rollo de pergamino sellado con 7 sellos. A medida que se van rompiendo los sellos del pergamino, se produce un nuevo desastre. Una nueva señal de que el fin del mundo está próximo. Son los primeros datos del tema que esta noche deseamos analizar, el Apocalipsis. Dejemos que nuestro invitado nos dé más información. Pues ahí está, Mariano, los primeros datos. Antes de nada, quizá plantear si se puede leer el futuro, si se puede conocer el futuro. Bueno, si, como te decía antes, el tiempo fuera lineal, tal vez haya personas que tengan la facultad de percibir lo que va a suceder en el futuro. Pero fíjate, puede ser todavía más sugestivo, más sugerente, más extraordinario, que puedan recordar pasados. ¿Que puedan recordar pasados? Sí, es posible que tal vez lo que suceda es que los supuestos profetas, más que percibir por el ojo de una cerradura de la puerta el futuro, estén recordando sucesos que ya ocurrieron. Esa es una de las posibilidades. Por eso te decía que si el tiempo es cíclico, pudo haber habido destrucciones o cambios o modificaciones de la historia en otros momentos, y aunque esto obviamente la ortodoxia histórica no lo aceptaría, lo cierto es que sí que lo acepta la ciencia, porque desde que el propio Einstein propuso que el tiempo no es objetivo ni absoluto, sino que cada uno de nosotros manejamos nuestro propio tiempo, que varía según la velocidad a la que nos movamos y el punto de vista, evidentemente el tiempo pues varía de la concepción clásica que teníamos. Y bien recientemente se han descubierto restos de posibles continentes que desaparecieron. También ellos entonces habrían vivido su propio apocalipsis. ¿Qué sucedería si los profetas estuvieran recordando imágenes confusas de un pasado remoto?
Tomamos nota de eso que dices. ¿Qué significaría entonces el Apocalipsis? ¿Qué es? Como decíais en la introducción, es un concepto, para empezar, no cristiano, es un concepto griego, y la Iglesia, como tantas otras cosas, realizó de ese concepto, que es desvelar, descubrir, una apropiación indebida, como otros términos que son más universales, como la fe o religión, se lo quedaron, pero realmente Apocalipsis es eso, acción de desvelar, de descubrir, pero significó, por la importancia y la repercusión que ha tenido el texto atribuido a ese profeta, a Juan, pues tuvo un género literario, y realmente el de Juan es uno de los últimos de este género, ¿no? Entre el siglo III a.C. y el siglo IV se escribieron 45 libros de ese tono, un lenguaje oscuro, barroco, imágenes confusas, números enigmáticos. En definitiva, es casi un género literario. Bueno, yo diría que lo es. Y lo que no sabemos es quién escribe realmente el libro tan popular y tan impactante, porque se ha atribuido a Juan el Evangelista, pero parece ser que, según algunos especialistas, como Antonio Piñero, por ejemplo, pues no parece que pueda ser atribuido a él, ni por el momento en que Juan muere, que fue en el 44 después de Cristo, y ese texto se escribió mucho después, ni tampoco por el estilo, que no se asemeja al Evangelio de Juan, ¿no? De manera que ahí también tenemos otro enigma, quién realmente es el autor. Sin embargo, hay mucha gente que cree o que ve o que ha querido ver o quiere ver profecías muy claras en ese Apocalipsis, ¿no? Señales clarísimas. Sí, claro, depende de que tú interpretes que el texto del Apocalipsis hace referencia a un futuro, y ese futuro podría ser nuestro presente, o por el contrario, si interpretas que el texto realmente lo que está haciendo es una referencia al contexto en el que se escribió ese libro y al contexto en el que vivían los cristianos de aquel momento. Y por eso, por ejemplo, el famoso número de la bestia, el 666, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo piensa, bueno, esto tiene que ser alguien que tiene que ver con el futuro, y descubriremos que el número de la bestia aparecerá en ese futuro supuesto presente nuestro. Pero realmente puede ser que Juan se refiriera a Nerón. Porque sí, hay una teoría de los historiadores que dice que ese número 666, por las correspondencias cabalísticas, hace referencia a Nero Redivivus, o Nerón resucitado. Hay una leyenda que asegura que tras su muerte, de la muerte de Nerón en el año 68 después de Cristo, resucitaría en Oriente, e incluso los historiadores latinos hablan de 3 pseudonerones. ¿Y a quién podía tener más miedo un cristiano en aquella época que al tipo que estaba o los había intentado exterminar a todos? Por tanto, si el texto del Apocalipsis no se refiere a un futuro, sino al presente de aquella iglesia, piensa que el texto está dirigido inicialmente a las 7 iglesias que había entonces. Ese personaje siniestro que estaría representado por el 666 podría ser Nerón. Y por tanto, no estaría hablando de un futuro remoto, sino de un presente que ellos estimaban próximo y que significaría la destrucción de Roma y el triunfo del cristianismo. Esa es otra interpretación. Sin embargo, Mariano, mucha gente ha querido ver, se ha hecho la interpretación de que ese 666 está en las tarjetas de crédito que utilizamos ahora, y en muchos otros, sí. Es cierto, igualmente se ha dicho que, pues cuando suena la tercera de las 7 trompetas que se mencionan y se hace referencia a una estrella que cae y contamina las aguas, que la denominan ajenjo, esa estrella podría haber sido una metáfora de Chernóbil, donde se produjo el famoso desastre nuclear el 26 de abril de 1986, porque Chernóbil significa ajenjo. Y como mencionabas, pues también efectivamente se ha hecho toda una interpretación a propósito de que el número 666 tiene que ver con el mundo informático y financiero en el que nos movemos. Esa es otra de las posibilidades. Lo que sucede es que este libro es, como casi todos los del género que te comentaba, pues escrito de una manera muy, muy barroca, muy confusa, y se presta a distintas interpretaciones. Por ejemplo, en el capítulo 19 se dice que un ángel de Dios encadena temporalmente a Satanás. No tenemos ni idea de por qué lo hace temporalmente y no definitivamente. Y lo hace por 1000 años. Al cabo de 1000 años, nos dice el Apocalipsis, Satanás será liberado. No entendemos por qué. Pero claro, como no sabemos cuándo hay que empezar a contar 1000 años, pues la gente tenía miedo cuando llegaba el año 1000, tuvo miedo cuando llegó el año 2000, aparecieron el vértigo, las profecías recordadas, se presuponía que un caos informático en el año 2000, me refiero, iba a asolar el planeta, y sin embargo no ocurrió nada, tampoco ocurrió en el año 1000.
Por eso no sabemos muy bien exactamente si estamos hablando de un texto que hace referencia a un futuro que es nuestro presente o a otra cosa muy diferente que es el contexto en el que vivió el que lo escribió, Juan. Ya, te iba a decir que en el año 1000 dicen que hubo una gran peste que asoló gran parte de la humanidad y que... 1348. 300 años después. 1348, no fue en el año 1000. Lo que pasa es que la gente tenía mucho miedo. Ahí tenemos todos los años que tú quieras, prácticamente, y todos los profetas que tú quieras que propusieron diferentes años, y sin embargo yo tengo la oportunidad de hablar contigo y tú de escucharme. Seguimos vivos. Porque todo gira en torno a ese concepto que yo te decía antes, Miguel. Ya. La idea de que estamos en una línea que nos debe llevar desde la creación hasta un juicio final, porque estamos imbuidos de una determinada doctrina y de una determinada filosofía. Pero si tenemos oportunidad, podremos hablar de otra gente, de otras culturas, que esto lo veían y lo ven de otra manera, que ha habido, y es más fantástico, o bueno, más fantástico, más seductor. Otros cambios de ciclo, el hinduismo, entre los persas, las eras de piedra, de bronce, de oro, esa edad de oro mítica, porque se menciona tanto cuando el hombre teóricamente era inmortal. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejamos de ser inmortales? ¿Cuándo fue? Yo quiero que me lo explique alguien, porque eso sí que realmente es fantástico. Pero estás tú para explicarlo. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Vamos con más datos de este apocalipsis que estamos analizando esta noche con Mariano Fernández Urrestri. Tras esa introducción, tratamos de sacar más información. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. ¿Estamos más cerca que nunca del anunciado apocalipsis? Parece que la humanidad ha entrado en una espiral de locura que puede conducir a su destrucción. Atentados terroristas, aparición de partidos políticos xenófobos y racistas, ascenso al poder de sujetos como el nuevo presidente de los Estados Unidos. La fecha del fin del mundo ha sido anunciada numerosas veces a lo largo de la historia sin que los pronósticos se cumplieran. A lo largo de los próximos minutos conviviremos con profetas, videntes, dioses, demonios y ángeles. Nos aguardan terribles predicciones. Vayamos a descubrirlas. Vamos a intentar dar esos datos, quizá con esas civilizaciones que tú decías. Hablas en el libro de pirámides, la pirámide del fin de los tiempos. No sé si te refieres a la de Giza y a la civilización egipcia. Sí, efectivamente, ya sabes que existe toda una teoría a propósito de que esa construcción enigmática puede contener en su interior pues información cifrada a propósito de nuestro futuro, y hay quien ha creído ver la posibilidad de que en efecto se pueda leer allí pues cuál va a ser o la fecha de ese final, ¿no? de nuestra civilización. Pero me asustan mucho más cosas pues que lee uno casi todos los días. Hoy, por ejemplo, un fallo informático lleva al caos a British Airways, o Trump bloquea los acuerdos del G7 sobre cambio climático. Todo este tipo de noticias que, tomadas de una en una, parecen preocupantes pero menos, en su conjunto sí que nos pueden llevar a tener la idea de que, en efecto, estamos al borde, con los pies colgando del abismo. Se decía, regresando un poco a lo de antes, del anticristo, se decía que la llegada del anticristo se vería precedida por algunas señales: la reunificación del Estado de Israel, cosa que ocurrió en 1948, la conquista de Jerusalén por parte de los judíos, cosa que sucedió después de la guerra de 1957, y saltaría la tercera gran señal, que sería la reconstrucción del tercer templo, ¿no? Vale, pues esto lo sostenía alguien tan poco sospechoso de fantasioso como Isaac Newton, por ejemplo. ¿Sí? Isaac Newton propuso un año concreto para la fecha del apocalipsis, el año 2060.
En 1936, en Sotheby's, en la casa famosa de subastas, se subastó una caja con documentos inéditos de Isaac Newton, que, como te decía antes, bueno, pues nadie puede sospechar que este hombre no fuera racional, y sin embargo tenía su propia vida oculta. Era un alquimista, esoterista, yo diría que casi es el último gran mago. De hecho, así le definía nada menos que John Maynard Keynes, el famoso economista. Y Newton había llegado a la conclusión de que en el 2060, por una serie de cálculos que ahora sería pues muy aburrido contar, en 2060 se producirá ese apocalipsis, vamos a llamarlo así, ese cambio de ciclo, digo yo. De manera que, tomadas de una en una, como te decía, estas noticias, estos sueltos de prensa, o no tan sueltos, pues no permiten tener, tal vez, es como los puntitos de los pintores impresionistas, ¿no? Uno se acerca y solo ve puntitos, pero cuando te alejas y tienes esa perspectiva más amplia, descubres a un Renoir o un Manet, ¿sabes? Y yo lo que descubro viendo esos puntitos desde lejos es que estamos cerrando un ciclo. Cerrando un ciclo. Vamos a hablar luego en la última parte del programa más de la actualidad de este cambio climático, si existe o no existe, y de esa locura en la que parece que ha entrado la humanidad. Y nos metemos más ahora con otros profetas y otras profecías. Decías que había otras culturas que habían vivido ya su fin de los tiempos. Los mayas hablaban de fin de los mundos, ¿no? Los indios de las praderas también, quinto, cuarto mundo. Fíjate, lo del calendario maya que tan de moda se puso con la idea de que el 21 de diciembre de 2012 se iba a producir el fin del mundo, es un ejemplo emblemático de lo que yo trato de decir. La gente tomó al pie de la letra la idea de que ese día y ningún otro día, nada más que ese, se iba a producir el apocalipsis, cuando realmente la cultura maya, como otras culturas, tenían una concepción mucho más compleja del tiempo. Lo interpretaban de un modo cíclico. Lo mismo que los incas o los aztecas, había ciclos de creación y de destrucción. Tenían un calendario muy complejo, un calendario solar, otro calendario ritual, y luego eso que llamaban la cuenta larga, una cosa que no se conoció, una expresión temporal que no se conoció hasta el siglo XX, casi 10 siglos más tarde de que hubiera dejado de emplearse. Ellos creían que, o se ha creído, que esa cuenta larga comenzaba el 11 lo que sería expresado en nuestro cómputo el 11 de agosto del 3114 a.C., y desde esa fecha los mayas comenzaban a medir efemérides y cesaba la cuenta en ese día de nuestro calendario, 21 de diciembre del 2012. Por tanto, rápidamente y de un modo, en mi opinión, apresurado, se llegó a la conclusión de que se iba a acabar el mundo. Y no era así. Ellos lo que hablaban era de el fin de lo que ellos llamaban el Batkun, una unidad temporal de medida del tiempo que ellos tenían, el Batkun número 13, pero comenzaría otro. Interpretaban que ya se había producido distintas destrucciones anteriormente de las distintas culturas que habían habitado este planeta, y lo que se produciría sería un cambio, ni más ni menos, un cambio, que es lo que da la impresión, como te decía antes, que puede volver a ocurrir. Lo que no sé es si ese cambio, ni yo, bueno, no sé si habrá alguien que lo sepa, yo desde luego no sé la magnitud de ese cambio. Acabamos de llegar de Tierra Santa, has estado también tú algunas veces en Qumran, y hay otros lugares donde dicen que va a comenzar el Armagedón. Sería la última batalla de los cielos entre el bien y el mal, el fin de los tiempos. En el monte Megido dicen algunos, en el valle de Josafat proponen otros. Hay más, digamos, hay más opiniones que se inclinan por el monte de Megido, el valle de Yorrel, a unos 90 kilómetros más o menos al norte de Jerusalén. Bueno, esa es una de las posibilidades si tomamos al pie de la letra esta teoría. Pero si te fijas, el planteamiento, si uno lee el Apocalipsis con frialdad, no desde la fe, que es lícito leerlo desde la fe, pero también puede ser lícito leerlo con cierta distancia, prácticamente estás asistiendo a un episodio no filmado todavía por George Lucas de la Guerra de las Galaxias, con un montón de personajes realmente estrambóticos, con carros de fuego y cosas similares, truenos, centellas y monstruos de muchas cabezas, que uno puede interpretar como efectivamente al pie de la letra, o por el contrario como una enorme metáfora, o aún más aún, como una alucinación preocupante del autor. Realmente, ¿con qué nos quedamos? Lo cierto es que esa pugna, esa lucha entre la luz y la oscuridad, los ángeles y los demonios,
no es exclusiva del cristianismo, sino que aparece en muchas religiones. Y si realmente lo que estuvieran expresando fuera realmente un combate que se produjo en algún momento dado en los cielos, las vimanas de los textos hindúes, ¿quiénes eran esa gente que parecía enfrentarse en el cielo y dispararse los unos a los otros? Lo encontramos en el Mahabharata, en el Ramayana. ¿Qué pasaba aquí? ¿Realmente ha habido una destrucción en algún momento, no sé si en este mundo o en otros mundos, y eso ha quedado impreso en la memoria de la especie, y es lo que tal vez de una manera vaga, confusa, recuerdan los psíquicos y no el futuro? Hay ese chiste que es un turista que llega a Bergen y se encuentra con un niño y dice: oye, ¿llueve siempre en esta ciudad? Y el niño dice: no lo sé, solo tengo 10 años. Nómadas, con Álvaro Soto. Te esperamos con paraguas en Bergen, la colorida capital de los increíbles fiordos noruegos. Hay la parte más honda acá, que tiene como 1.400 metros de profundidad. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Otro de los capítulos importantes en el tema de las profecías son esas que aluden a las apariciones marianas. En casi todas ellas, ahí en Garabandal, muy cerca de donde tú estás, ha habido avisos, señales y tiempos. ¿Profetizan algo también o no tiene nada que ver? No, ahí ha habido también una variación en la manera en que han sido juzgadas, vamos a decir así, por la Iglesia. Durante un tiempo parecía que todo tenía cabida y se daba credibilidad a prácticamente todas las apariciones que se reportaban. La Iglesia las acogía porque además en muchos casos tenían una función para crear dogma pues muy útil. Pero con el paso del tiempo, digamos que el listón de la credibilidad se fue elevando, no sé si por alguna razón concreta, presumo que sí, y cada vez aceptan como auténticas menos. Has mencionado a de Garabandal, esa por ejemplo, que se produjo a partir de 1961 durante varios meses y que tuvo por protagonistas a 4 niñas, nunca fue aceptada por la Iglesia, y en muchos de esos casos la entidad que fue tomada por la Virgen María, solía con frecuencia recitar mensajes terribles, ¿no? En el caso de Fátima, por ejemplo, pues, en fin, es uno de los más significativos. Hay una simbiosis muy importante entre la religión, por ejemplo, también es un paradigmático el tema de los 111 lemas supuestamente escritos por el profeta Malaquías. Te iba a preguntar ahora también sobre ello, sí. Sí, la religión y el fin de los tiempos. Porque como, claro, te decía, estamos impregnados de una cultura que crea disjuntillas, que hubo una creación, incluso en un momento dado de la historia se determinó qué día se produjo la creación del mundo y el fin de los tiempos, ¿no? Yo te diría que hay que tratar en la medida en que se pueda, sin ser irrespetuoso ni irreverente, tratar de saltarse un poco los corsés que te impone la religión cristiana para tratar de ver esto con una cierta perspectiva, porque si no puedes llegar a caer en la paranoia. Verás, decían los padres de la Iglesia, ¿el tiempo existía ya cuando Dios creó el universo o creó el tiempo y el espacio antes de dar forma a la materia? Te parecerá una pregunta tonta, pero claro, Beda el Venerable, que fue uno de los grandes padres de la Iglesia, que vivió en el siglo VII, VIII, se dio cuenta de que Dios creó el mundo el 19 de marzo, decía él, pero el Génesis nos dice que Dios creó el sol 4 días más tarde. Claro, no podían medirse el tiempo si no existía el sol. Y esta polémica, que parece tonta, les llevó bastante tiempo resolverla, hasta el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, que decidieron tirar por lo sano, cortar por lo sano y decir que Dios creó todo a la vez, ¿no? Por eso te digo que si te circunscribes en exceso a lo que dicen los textos, puedes encontrarte en paranoias y en paradojas como esta. Yo creo que hay que tratar de tener una perspectiva más amplia, acercarte a otras culturas y tener una visión de conjunto, no solamente de una de las religiones, y no pensar que cuando se dice del fin del mundo tiene que tener presencia el anticristo, porque ese concepto ya nos remite una vez más a una determinada religión. Yeah. Todas hablan de ciclos y de cambios de ciclos. La única que dice que solo va a haber un fin,
es esta nuestra. Te iba a preguntar que eso, otras civilizaciones hablaban eso, de finales también, pero solamente de ciclos, dices, ¿no? Claro, tenemos muchos ejemplos de culturas, con todos los respetos para la cristiana, mucho más ricas y mucho más antiguas, ¿no? Culturas orientales, la cultura persa, la maya que he mencionado antes. A ver, la concepción del tiempo que tenían los mayas, la capacidad de medir el tiempo es verdaderamente asombrosa si se tiene en cuenta que no tenían, teóricamente, ningún instrumento con el que realizar unas mediciones tan exquisitas del tiempo, tan precisas, prácticamente similares a las que puede hacer hoy en día un tipo que trabaja en la NASA. Pero el budismo o el hinduismo nos hablan precisamente de eso, de cambios, de yugas, en el caso del hinduismo, de un ciclo completo, y detrás de un yuga, de uno a otro, se transita por un crepúsculo. Hoy estaríamos en uno de esos crepúsculos, que es el Kali Yuga, pero no hace falta que sea el fin del mundo, sino un cambio de ciclo. Nos llega los oyentes están ya activos en las redes y a través del WhatsApp dice que la más reciente formulación del carácter cíclico del tiempo y de la historia se la debemos al Nietzsche tardío. Vamos con más cosas, si te parece. 900-137-137 nuestro teléfono, 2 y 37, 1 y 37 en las Islas Canarias. Hay más datos de este apocalipsis. Esta noche, en Espacio en Blanco, ocupamos en la historia universal páginas porque los españoles han generado tanta historia que han sido incapaces de digerirla, sino que además algunas son páginas gloriosas, el califato, el siglo de oro, como decía, la conquista de América, son episodios estelares, como diría Stefan Zweig. Lo que pasa es que los españoles tienen cierto complejo de inferioridad que viene de antiguo y tienen poca autoestima. ¿Podría la profecía bíblica de las 7 señales, escrita hace casi 2000 años, hacerse ahora realidad? Curiosamente, la ciencia moderna parece confirmar que se están revelando esas señales. Los científicos están de acuerdo en que el mundo terminará. Y también en que muchas de las características del fin del mundo serán similares a los fenómenos y catástrofes descritos en el libro de la Revelación. Ahora bien, discrepan en si se trata de la voluntad de Dios, tal y como se profetiza en el libro, o si son meros accidentes del mundo natural. Para quienes creen en el libro del Apocalipsis, las señales de advertencia que marcan el principio de la profecía están claras. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Tratemos de conocer algo más de todo ello. Aunque dices que, bueno, no tiene mucho que ver con ese fin del tiempo, o no exclusivamente, esos científicos decían que algunas de las cosas que ya se comentaban en esos libros sagrados, en los 4 jinetes, quizás se estén cumpliendo ahora. Sí, es cierto. Los científicos nos alertan de que la Tierra ha conocido, por ejemplo, 5 extinciones masivas de especies animales. Aunque solo se crea que ocurrió la destrucción o la desaparición de los dinosaurios hace 60 millones de años, lo cierto es que estamos a las puertas de lo que podría ser la 6ª extinción de grandes mamíferos. El 60% de ellos, de los grandes mamíferos, está en peligro. En 5 siglos han desaparecido 322 especies. Jirafas, rinocerontes, tigres, leones, osos polares están en vías de extinción, ¿no? Y además siempre ha ocurrido por agentes externos hasta ahora. Por ejemplo, lo de los dinosaurios por un meteorito, un agente externo. Pero es que ahora es culpa nuestra, es culpa del hombre. Entonces esto sí que es preocupante. Y en efecto también hay otra cosa que tiene que ver con la ciencia y que todos los oyentes deben tener clara. Nuestro Sol tiene 4.500 millones de años de antigüedad y se calcula que ha consumido pues menos de la mitad del hidrógeno de su estructura central, por lo que se estima que va a seguir luciendo tan hermoso como ahora unos 5.100 millones de años más. Pero luego se va a hinchar y se va a convertir en una especie en lo que llaman una gigante roja, de un tamaño y un brillo suficiente como para engullir a los planetas menores y vaporizar toda la vida que hay sobre la Tierra. De manera que sí que hay, eso es cierto,
un fin del tiempo, el que podemos puede marcar o medir el hombre gracias a nuestro sol, ¿no? 5.000 millones, todavía nos queda de tiempo entonces, ¿no? De años. Sí, yo creo que nos da tiempo a terminar el programa, Miguel. Vale, vayamos con otros profetas. Nostradamus, las centurias famosas, ¿acertaba o no acertaba? ¿De quién nos estaba hablando Nostradamus? Pues ¿era un recuerdo del pasado? Claro, Nostradamus hace honor al estilo literario de los profetas, versos oscuros, cuartetas propias del siglo XVI y de difícil traducción, sintaxis latina y no francesa con palabras griegas intercaladas, confusión cronológica porque mezcló el orden de los vaticinios, de manera que estas centurias, estos versos que escribió este hombre, que nació en Saint-Rémy de Provence el 14 de septiembre de 1503, dedicadas a su hijo César, pues son un verdadero galimatías. Es difícil a veces llegar a saber si realmente el personaje que menciona, por ejemplo, en la cuarteta 60 de la centuria primera, parece Napoleón, pudo ser uno de los anticristos que él menciona. En la cuarteta 35 de la centuria tercera, casi podríamos decir que en efecto parece hablar de Hitler, pero el más enigmático de esos tres anticristos es el tercero, un tal Mabus, M-A-B-U-S, que se menciona en la cuarteta 62 de la segunda centuria y que nos dice que cuando este personaje aparezca realmente estaremos al borde del caos y se producirán tres condiciones que ya he mencionado alguna de ellas antes: el regreso de los judíos a Israel, aparecerán precursores del anticristo, que algunos exégetas de Nostradamus, por ejemplo, han creído ver en Saddam Hussein, y luego se menciona una fecha clave, 1999, una fecha clave que algunos han invertido. En vez de decir 1999, estiman que es un galimatías numérico que hay que leer como 9111, es decir, sería el 11 del 9 de 2001, y estarían hablando, según esto, de Osama Bin Laden. Y así, Tapuín, podemos entrar en la curiosa visión que tienen los fanáticos de ISIS o de Al-Qaeda de todo este asunto, porque también es llamativa y es de actualidad, para que se vea que en efecto hay gente que está plenamente convencida de que estamos viviendo el fin de los tiempos, o al menos eso piensan. De Al-Qaeda y del Islam, si quieres, hablamos en la última parte del programa. Pregunta un oyente que si Bill Gates es el anticristo, o hay algún dato. Yo es que tengo mis dotes proféticas. Sí. Son muy limitadas. Vale. No sé quién va a ser el anticristo, ni siquiera si lo va a ver, y mucho menos si lo encarna Bill Gates. Lo que sí es cierto, más allá de esta broma, es que estamos en manos de un sistema informático que nos da sustos, un día sí y otro no. Hace poco hubo un ataque informático, antes he mencionado, por ejemplo, ese fallo informático que ha llevado al caos hoy mismo a British Airways, y quién sabe si seguimos volcando toda nuestra información en esta cosa que llaman nube, y si seguimos eliminando los libros, renunciando al olor de los libros, al tacto del papel, y tenemos todo en una pantalla, es muy posible que estemos en manos de alguien que simplemente un día toque un botón y apague todo. ¿Te imaginas? Yo no sé si es Bill Gates, o quién, pero es cierto que no sabemos muy bien si en un momento dado todo se puede ir por la borda porque alguien sea capaz de controlar eso que llaman nube o eso que llamamos mundo informático. Más datos. El código secreto de la Biblia. Otro capítulo también donde se decía que uno puede encontrar casi respuesta a cualquier pregunta que tiene que ver con el fin del mundo, escrito en ese libro sagrado. ¿Qué opinas de ello? Bueno, pues sobre esto hay también toda una polémica, porque como siempre que se hacen aseveraciones tan taxativas, pues hombre, esto se puso de moda cuando Michael Drosnin, un periodista, en 1997, aseguró que un matemático israelí, Eliyahu Rips, había descubierto que bajo las 304.805 letras hebreas de la Torá, que originariamente se escribían sin espacio entre ellas, todas seguidas, se ocultaba ni más ni menos
que una sopa de letras o ni más ni menos que un programa de ordenador. Claro, habría que preguntarse quién podía disponer de lo que nosotros hoy llamamos un programa de ordenador, pues hace tantos años. Y ¿es cierto o no que se puede encontrar en esa sopa de letras información cifrada a propósito de acontecimientos futuros? Bueno, pues es una interpretación, como te digo, arriesgada. Drosnin decía que sí, y que era claro, que había referencias evidentes y que el Apocalipsis se mencionaban 5 oportunidades en la Torá. En el código se ve una cifra, 5, 7, 5, 6, es decir, el año 5756. Pero claro, los oyentes dirán, bueno, podemos estar tranquilos. Pues no, porque hay que restar 3.760 años a esa cifra, porque el calendario hebreo comienza con el Génesis, que supuestamente ocurrió el domingo 7 de octubre de hace 3.760 años, de manera que ese supuesto Apocalipsis tendría que haberse producido ya, en 1996. Sí, como te decía antes, seguimos aquí. Vale. 2:47, 900, 137, 137 por si queréis, 1:47 en las Islas Canarias. Vamos con los últimos datos de este apocalipsis que nos está sirviendo nuestro invitado Mariano Fernández Urresti. Profetas y profecías ha habido muchos a lo largo de la historia. San Malaquías, Nostradamus, las profecías de la Biblia o videntes como Edgar Cayce y otros anuncian acontecimientos sombríos para nuestro mundo. Pero muchas de esas advertencias no se han cumplido, ¿o sí? La historia nos enseña una cosa. El cambio es inevitable. Esta antigua verdad se ha ilustrado una y otra vez porque cada gran imperio, a pesar de lo poderoso que sea, a la larga, cae. En cada caso hubo sabios que predijeron su fin con advertencias funestas que fueron desatendidas. ¿Es posible que en los tiempos modernos eso esté pasando cerca de casa? Hoy en día hay entre nosotros hombres que creen que un colapso no solo es posible, sino que ya empezó. A diferencia de Nostradamus u otros profetas de otras épocas, ellos no miran bolas de cristal ni observan las estrellas, sino evidencias reales para hacer sus afirmaciones. Sus visiones son de inestabilidad financiera, de agotamiento del petróleo y del agua, de tecnología hostil y agresiones terroristas. Son otro tipo de visiones, de profecías. Dejemos que nos dé más información nuestro invitado. Ahí en esos datos, en esa introducción, veíamos que no eran profetas, sino, científicos que se dedican a prospectar cómo está el planeta, crisis, actos terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de ello? Al-Qaeda, ISIS, ¿están en todo este lío porque creen que estamos en el fin de los tiempos y están en esa batalla contra el resto del mundo? Pues te daré un dato que puede ser una respuesta a la pregunta. Mira, en octubre de 2016, 2.000 rebeldes sirios, con el apoyo de la aviación turca, tomaron una ciudad que está a 10 kilómetros de la frontera turca y a unos 30 kilómetros de Alepo. Esa ciudad se llama Davik. Es una ciudad que aparentemente no tiene ninguna importancia, es pequeña. Y sin embargo, para la gente que seguía a Abu Bakr, al supuesto califa del llamado Estado Islámico, fue un durísimo golpe. ¿Por qué? Pues porque hay una profecía del Islam que dice que en Davik, en esa ciudad, se librará la batalla final entre el Islam y el cristianismo. Y además, por ejemplo, te diré que Davik, esa ciudad, el nombre de esa ciudad es también el nombre de la revista online que tiene el Estado Islámico. De manera que esta gente sí estaba convencida, o está convencida, de que en esa ciudad los musulmanes deben comenzar una supuesta sucesión de victorias que les van a llevar a tomar, pues ni más ni menos que el Vaticano, ¿no? Y ellos tienen también, el Islam tiene también su propio anticristo, el Dajjal. Hay una serie de hadices, las sentencias atribuidas a Mahoma, donde se menciona a este personaje, al Dajjal, que es el anticristo del Islam y que en sus características la verdad es que no resulta nada agraciado. Se dice que es tuerto, con piel rojiza, cabello rizado,
tiene un ojo que es como una uva flotante, es bajo, piernas torcidas, estéril, mentiroso, en fin. Y sin embargo va a tener la capacidad de seducir, de engañar a la gente y conducirla al borde del caos, ¿no? ¿Y habría nacido ya? Esa es la historia. ¿Ha nacido o no? Hay quien propone que sí y hay quien tiene sus dudas. Hay quien cree que en efecto está urdiendo todo esto, o lo ha urdido, desde su capacidad de seducción, pero no expresándose físicamente. Y esto nos está conduciendo a esto que podríamos casi considerar como la tormenta perfecta, ¿no? Con guerras, con refugiados, con crisis económicas, el reverdecimiento de peligrosas ideologías como el nazismo o el populismo. Hay, incluso en Estados Unidos, vuelve a emerger el movimiento nacional socialista heredero del Ku Klux Klan, ¿no? El partido de Marine Le Pen en Francia, el Partido de la Libertad holandés, la Alternativa para Alemania, y este tipo tan peligroso que se llama Donald Trump y que ha llegado al poder y que en este momento, pues por ejemplo, hoy también leemos eso en el periódico que Trump ha bloqueado los acuerdos del G7 sobre el cambio climático, ¿no? Es decir, este es un palurdo peligroso. Este es el típico nuevo rico. Vamos a dejarlo. Sí, sin ninguna cultura, pero tremendamente peligroso. Ya, te iba a decir, él no cree en el cambio climático. Hay muchos políticos que no creen en el cambio climático y, sin embargo, parece que lo estamos viviendo como un síntoma de lo mal que lo está haciendo el ser humano con el planeta, ¿no? Efectivamente, mira, desde 1950 los científicos dicen que estamos en una nueva era. Ya no estamos en el Holoceno, sino que estamos en el Antropoceno. ¿Y en qué o cuáles son las características de este periodo en el que nos movemos? Pues mira, la deificación, hemos deificado el progreso, entendiéndolo como simplemente desarrollo económico. Está bendecido porque desde el Génesis, la Iglesia y el judaísmo y el cristianismo inventaron la supremacía del hombre sobre todos los seres vivos, mientras que el concepto que anteponen muchos de estos científicos, el concepto de Gaia, la unidad de toda la vida, estaría frente a esa torticera interpretación que hacen de Darwin, la idea de que solo los fuertes sobreviven, para justificar la explotación que se somete a determinadas zonas del mundo, para justificar el imperialismo, para justificar el colonialismo. Es mentira que la naturaleza esté en una permanente guerra, como propone esta gente, como te digo, haciendo una interpretación interesada de Darwin. Lo que hay es una colaboración mágica, es decir, una especie o un animal caza a otro para mantener un ecosistema. No es una guerra, es un continuo equilibrio mágico. Y sin embargo, pues bueno, las propuestas económicas prevalecen, los intereses comerciales prevalecen, y eso produce desforestación, produce vertidos en el mar, y en efecto parece que estamos perdiendo la perspectiva de que esto no nos pertenece, sino que formamos parte de ello. Últimos minutos. Ocurrirá en el siglo XXI, la guerra de la sangre. ¿Cuál sería esta guerra? Hay una profecía que dice, más se atribuye a Hitler, de tantas cosas que se dicen, ¿no? Que habrá una tercera guerra mundial cuando el control financiero esté en manos de los judíos. Y bueno, pues hay quien dice que ya estamos y que por eso han florecido estos partidos que antes yo mencioné, que resulta divertido si no fuera por lo peligroso que es. Hace unos meses toda esta gente, Le Pen, el representante de la libertad del Partido de la Libertad holandés o Alternativa para Alemania, se reunían en un país europeo ¿para qué? Si cada uno de ellos lo que propone es precisamente un nacionalismo extremo de cada uno de sus propios países, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno carece de luces y solamente tiene propuestas fáciles, de consumo fácil, de comida para llevar o de ideología para llevar y consumir, pues se producen ese tipo de situaciones absurdas. Y es probable, dicen, que esa profecía atribuida a Hitler esté en marcha, porque en efecto muchos de los sistemas económicos financieros mundiales pues están en manos de judíos, lo cual tampoco es muy extraño, porque esto ya lo vienen haciendo desde siempre, la Edad Media. Sí, pero claro, es que les culpan a los judíos de lo que los judíos no tienen culpa, me explico. En España eran los usureros o los prestamistas porque es que a los católicos se les prohibía el préstamo a interés,
y alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Es como esa mala imagen que tiene Judas, porque tuvo que cumplir una función, o la mala imagen que le atribuyen al demonio. Es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, el trabajo de fontanero, ¿no? Y en este caso le tocó a los judíos en la Edad Media. Esta música indica que terminamos. No hay que preocuparse entonces por ese apocalipsis, este fin del mundo, pero quizás sí ocuparse de cómo está la situación en nuestro planeta, en qué lo estamos convirtiendo con la contaminación, cambio climático, etcétera, etcétera. Pregunto. Sí, yo creo que la preocupación tiene que ser, cualquiera que esté despierto, tiene que estar preocupado, porque la situación es grave. Lo que sucede es que los hechos históricos no se producen a las 12 de la mañana de un día en concreto, sino que son procesos largos. No son procesos geológicos de millones de años, pero sí largos de decenas, cientos de años. Y en efecto parece que estamos en un proceso histórico de un inevitable cambio hacia no sé dónde. Naturalmente podemos imaginar, quien tenga unas firmes convicciones cristianas, católicas, que este será definitivamente el apocalipsis, y quienes interpretamos que tal vez el tiempo es cíclico, creemos que es uno de los apocalipsis. Una tarde más, otra tarde más, en que va a desaparecer la Atlántida. Ahí dejamos los datos, esa nueva visión acerca del apocalipsis, esos otros senderos por los que caminar para entender el tiempo. Mariano, gracias. ¿Forma de contacto contigo? Fernández Urresti, también espera, no te hemos escuchado, vuelves a decir. Sí. En Facebook me pueden encontrar tanto en mi muro como en la página que tengo como autor, Mariano Fernández Urresti, y también en mi página web, marianofernandezurresti.com. Gracias por esas ideas, por habernos dado nuevos puntos de vista y nuevas visiones. Gracias. Espero verte prontito por Cantabria y darte un abrazo. A ver si nos vemos por aquí cuando quieras. Muchísimas gracias por tu siempre generoso trato conmigo. Gracias, muchísimas gracias. Te lo mereces, un placer. Gracias, hasta prontito. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias, espero que no con noticias apocalípticas. Regresamos enseguida, tenemos todavía mucho que contaros. Llega un segundo invitado, Gonzalo Ujidos, una visión también sorprendente acerca de la historia. 900-137-137 nuestro teléfono. Os vamos a hablar también de algunas informaciones, dar informaciones de acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país, cosas para no perderse. Estás en el Espacio en Blanco y queda todavía mucho por contaros, y a punto de celebrar dentro de nada, unas cuantas semanas, 30 años de misterio aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco, ocupamos en la historia universal páginas porque los españoles han generado tanta historia que han sido incapaz de digerirla, sino que además algunas son páginas gloriosas, el califato, el siglo de oro, como decía, la conquista de América, son episodios estelares, como diría Stefan Zweig. Lo que pasa es que los españoles tienen cierto complejo de inferioridad que viene de antiguo y tienen poca autoestima. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.